Buenos días para todos, feliz sábado. Muy contento de estar aquí. Llegamos al penúltimo sábado del 2025. ¿Cuántos pensaron llegar a esta altura, verdad? Sin que Cristo viniera. Los que llevamos más de 20 años en el Evangelio, en este mensaje, yo pensaba que para este tiempo íbamos a estar con el Señor. Ya tengo nietos, ya peinamos canas, ya tenemos los achaques de los años, y como dice la Biblia, no hemos sido ¿qué? Salvos todavía, ¿verdad? Y hermano, cuando yo miro el tiempo, veo lo misericordioso que es Dios. ¿Cuántas personas hay aquí que no hubieran estado aquí si ya Cristo hubiese venido? Y precisamente eso es lo que dice el apóstol Pedro, dice que Cristo no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Cuando se desencadenen los acontecimientos de los eventos finales, nos vamos a dar cuenta de que no hay marcha atrás. Ya eso comienza y termina. Y termina con los que están ¿qué? Con los que ya están sellados. Y por eso es bueno, hermanos, que nosotros cada día reflexionemos. Comienza un nuevo año, 2026. Para muchos, quizás de los que nos están oyendo, sea el último año, porque se vayan a descansar. Hoy estamos aquí. ¿Cuántas personas comenzaron el 2025 y no lo van a terminar? ¿Cuántas personas que nosotros hemos conocido, incluso familiares nuestros, comenzaron el 2025 y no lo están terminando? ¿Cuántas personas de los que estamos aquí comenzarán el 2026 y no lo terminarán? O sea, ¿cómo terminará entonces nuestra vida o nuestro registro en el santuario celestial? Eso yo quiero que reflexionemos, porque cada año que se nos da con un solo propósito: el que lo malgastemos y lo vivamos bien en este mundo. ¿Es para eso que se nos da? No. Cada año que se nos da ¿para qué? Para que nos preparemos. Pero pasa un día, otro, y no nos damos cuenta de que el tiempo, como el agua en las manos, no se puede contener. Y en esta mañana quiero hablar de algo. El pastor Héctor Torres habló mucho del diluvio, de los tiempos de Noé. Y yo llevo estudiando esto mucho tiempo y dije, bueno, voy a seguir esta temática y voy a argumentar algunas cosas que quiero compartir con mis hermanos de la condición de los antidiluvianos y la condición nuestra. Antes de comenzar, le pido a todo el que pueda ponerse de rodillas conmigo. Yo siempre oro antes de comenzar y le pido al Señor que sea nuestro maestro y nos ayude a comprender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo, al abrir tu palabra, sea nuestro maestro. Tú sabes cuántos corazones hay aquí que pueden estar angustiados en esta mañana. Problemas económicos, problemas de legalidad en este país, problemas, Señor, con la familia, con los hijos, con las personas, mi Dios, que conviven quizás. Pero tú eres especialista arreglando nuestras vidas. Nos queremos poner en tus manos, Señor. Ayúdanos para buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y que la promesa que tú has hecho, que todo lo demás nos será dado por añadidura, pueda cumplirse en nuestras vidas. Tú sabes cuáles son las necesidades espirituales que tenemos. Sabes las necesidades materiales y de las cosas de este mundo. Pero ayúdanos, Señor, para darte el primer lugar. Y el estudio que vamos a tener en esta mañana, mi Dios, nos pueda ayudar y nos fortalezca a todos. Y al salir de aquí, podamos saber, mi Dios, que tú nos has advertido y que nos quieres preparar para el reino de los cielos. ¿Sabes cuánto, mi Dios, el enemigo quiere o está pensando en engañar en esta mañana? Ayúdanos, Padre Celestial, para ser humildes y reconocer nuestros errores y buscar el perdón y la fortaleza en ti para obtener la victoria sobre el pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, Mateo 24. Este es un tema, hermano, que van a estar cumpliéndose los eventos finales. Van a estar cayendo las plagas. Y todavía la Biblia va a estar diciendo que la segunda venida de Cristo va a ser como los días de Noé. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Yo quise poner esta imagen aquí. ¿Cómo fue en los días de Noé? El diluvio, ¿qué pasó? Ciudades tragadas, ¿por qué?
por agua. Planes tronchados por un diluvio. Proyectos de vida que terminaron cuando ¿qué? Cuando comenzó a llover. Proyectos de vida que la gente, recordemos que los antidiluvianos no vivían 60 o 70 años como hoy, 80. Vivían 600, 700. Toda una vida planificando proyectos de vida y en un día Dios lo terminó todo para los que no se habían preparado. ¿Entendemos? Porque en medio de ese conflicto, en esa situación de destrucción, Dios había dejado un arca de ¿qué? De salvación. Nada hace Dios sin darle la oportunidad al hombre de ¿qué? De salvarse. Y eso es una buena noticia. Por eso Cristo dijo, Cristo advirtió, el capítulo 24 de Mateo no es para los incrédulos, es para quienes. El capítulo 24 de Mateo comienza, dice que cuando Jesús salió del templo, mientras iba caminando, se acercaron ¿quiénes? Para mostrarle los edificios del templo. Y él respondió y le dijo, ven todo esto, de cierto digo que no quedará aquí sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y del final de esta época? Hay versiones que dicen el final de todas las cosas, o el fin del mundo. O sea, esto es un capítulo. Jesús le dice, miren que nadie los engañe. ¿Por qué comienza con miren que nadie los engañe? Porque esto es un capítulo para ¿quiénes? Para personas que parece que ya creen la verdad. ¿Sí o no? Y en el versículo 20, allí en 36 en adelante, es cuando Cristo comienza a hablar de esta señal, que es en la que yo quiero hacer énfasis en esta mañana. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, verso 36, sino solo mi Padre. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé, ¿dónde? En el arca. Verso 39. Y no se dieron cuenta, dice mi versión. La versión Tonso dice, y no se dieron cuenta. O sea, Satanás los engañó y ellos pensaban que iban, ¿por qué? Por un camino bueno. ¿Quiénes pensaban que iban por un camino bueno? Los que no se habían dado cuenta hasta ese momento que el destino de su vida no estaba ni en el dinero, ni en la casa, ni en los proyectos de vida, sino que el destino de su vida estaba en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. ¿De qué no se dieron cuenta? De que estaban perdidos. Así también será la venida de Dios del hombre. O sea, la segunda parte es la que a mí me asusta. ¿Será que nosotros no nos daremos cuenta hasta que se cierre la gracia? ¿Saben qué es esto? En el año 1961 se encontró un avión de reconocimiento militar, tiró esta foto. ¿Saben dónde es eso? En el monte Ararat, en Turquía. ¿Saben qué es eso que está ahí? El arca de Noé. O sea, esto Dios lo permitió que se encontrara desde el año 1961 para que la gente supiera que hay un testigo mudo que anuncia de que el destino de los hombres no está en las manos de ¿quiénes? De los hombres, sino en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Esto fue en el año 2019. Ya lo Turquía no permitió que nadie entrara ahí. Ahora están permitiendo los arqueólogos entrar. Y ya hay evidencia fehaciente ya de que eso fue un barco que cayó ahí. Su construcción, todo lo han encontrado y dice, efectivamente, eso es un barco. O sea, el diluvio sucedió. Y si el diluvio sucedió, todo lo que Jesús anunció allá
va a suceder ¿dónde? Al futuro. Ya estamos en el año 2025 y nosotros decimos, bueno, ¿dónde están todo lo que la Biblia ha dicho? ¿Dónde está la ley dominical? ¿Dónde están todos esos eventos? Hace poco alguien estaba hablando con él y me dijo, no, los adventistas están diciendo la ley dominical hace casi 200 años. Y dice el apóstol Pedro, ellos ignoran voluntariamente que la tierra que hoy existe y los cielos que hoy existen, que fueron creados por la palabra de Dios, están reservadas ¿para qué? Para el día de la destrucción. Y Dios, por misericordia, hermano, no ha permitido que el gatillo que acelera los eventos finales se dispare. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si el destino de tu vida está en las manos de Dios, ¿en qué Satanás nos tiene tan engañados que no nos deja despertarnos al tiempo en que estamos viviendo? Que no lleva a que nosotros nos comprometamos más con Dios. Cuando pensamos en cómo vivían los antediluvianos, que se distrajeron y se volvieron incrédulos y persiguieron con burla a Noé, ¿qué idea nos hacemos? Elena de White habló, escuchen esto aquí. ¿Cómo vivían los antediluvianos? ¿Cómo vivió esa última generación? Dice aquí, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos. Patriarca y Profeta, página 79. Pero lo usaron para glorificarse ¿a quiénes? ¿No se parece a esta era? No hay una era que tenga más desarrollo tecnológico y de información que esta que estamos viviendo nosotros ahora. Trabajamos 40 horas a la semana y podemos coger vacaciones. Podemos descansar, podemos estar tranquilos. Con eso podemos si hay una última generación que ha vivido sosegadamente, es esta que estamos viviendo. Dice aquí, pero lo usaron para glorificarse a sí mismos. Dios nos ha dado una tecnología, el internet, los medios, la información para llenar nuestra mente con información buena. A los antediluvianos les pasó lo mismo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Para qué la usaron? Para glorificarse a sí mismos. Y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos, más bien que en aquel que los había dado. ¿Entendemos eso? ¿Qué pasó con los antediluvianos? Las bendiciones que Dios le dio, en vez de usarlo para el bien, lo trocaron ¿para qué? Para maldición. Emplearon el oro, la plata y las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse ¿qué? Unos a otros en el embellecimiento de sus moradas en sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Los antediluvianos, cuando pensamos en los antediluvianos, creemos que eran gente subdesarrollada, gente que no tenía capacidad intelectual, gente que nosotros hemos superado quizás con la tecnología, pero hermano, la generación más inteligente que ha habido en esta tierra no es la que hay ahora, fue la que salió de las manos del Creador. 700 años, 800 años, un científico con una capacidad de vista, muchas veces se ha dicho aquí, dice que Adán miraba la fotosíntesis. ¿Sabe lo que es la fotosíntesis? Cuando se transforma el dióxido de carbono en oxígeno en la planta, en la hoja, él podía verlo. Los parásitos, los microbios, ellos lo podían mirar sin necesidad de esto. ¿Qué tecnología no tenían los antediluvianos? Yo no sé cuál era. Pero yo creo que superaba en mucho la tecnología que tenemos hoy. Pero Dios, ¿saben qué hizo? Tuvo que destruir todo eso porque ¿qué? Porque quería que este mundo llegara al tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Saben por qué? Porque el número de los salvados tiene que completarse. Han pasado 6,000 años y el número no está completo. ¿Saben por qué? Porque los dones que Dios le ha dado a los seres humanos lo han cogido ¿para qué? ¿Para qué los han empleado? Como los antediluvianos, para satisfacer sus ¿qué? Sus propios deseos y su orgullo. Dice aquí, embellecieron sus moradas con las más obras del ingenio humano. ¿Qué querían ellos? Dice,
solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían de escenas de placer y perversidad. ¿Cómo habrán sido los antediluvianos? ¿Habrán tenido TikTok? Ustedes saben que todo eso está plagado ¿de qué? De escenas de placer y perversidad. Lo que no edifica, ¿qué hace? Destruye. ¿Sí o no? Aquí no hay nada en término medio. Aquí lo que no edifica, destruye. Solo procuraron satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseaban conservar a Dios ¿en qué? En su memoria. No tardaron entonces en negar ¿a quién? A su hacedor. Fíjense, ¿cómo estamos viviendo hoy? Si hay una generación que se ha olvidado de Dios, es esta última generación. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Es que tenemos tanta información, hermano. Yo miro los 1800 y veces que decimos, cuando Elena de White decía, el pastor Torres leyó una nota aquí, que decía que en 1800 la hermana de White dijo que tenemos que separarnos más del mundo en 1800. 1850 y pico por allá. Y bueno, y ahora nosotros, que tenemos el mundo en el bolsillo. Esto es el mundo en el bolsillo. Todo lo que tú quieras. Aquí esto se puede usar ¿para qué? Para el bien y para el mal. Ahora, ¿cuántos usamos esto 100% para el bien solamente? ¿Cuántos no dedicamos un tiempito de ocio a procurar satisfacer nuestros deseos del orgullo y somos aturdidos con escenas de qué? De placer y perversidad? Pongo en el TikTok, así en el YouTube. ¿Qué digo del Facebook? Hermano, para reflexionar lo digo. Estamos viviendo en tiempo prestado. Dice aquí, sigue diciendo la Elena de White. No deseaban conservar a Dios en su memoria y no tardaron en negar su ¿qué? Su existencia. Adoraron a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaron al ingenio humano, adoraron las cosas de sus propias manos, las obras de sus propias manos, y enseñaron a sus hijos a postrarse delante de ¿qué? De imágenes esculpidas. Gente que todavía en su tiempo estaba el jardín del Edén, ¿dónde? Con ellos allí. Gente que tenía la evidencia de que Dios los había ¿qué? Creado. Muchos de ellos habían conocido ¿a quién? A Adán y a Eva. ¿Entendemos eso? Generaciones que las podían contar hasta que comenzó la creación. Y unos 1800, 1900 años Dios tuvo que exterminar esa raza. Vamos a Romanos capítulo 1 un momentico. Este es el capítulo cada vez que a mí alguien me dice la homosexualidad o todas esas desviaciones sexuales que hay son derivaciones de la sexualidad humana, yo le digo no, eso es derivaciones del pecado y de la maldad de este mundo. En este capítulo dice cuál es la condición o lo que trae la condición de la inmoralidad que estamos viendo hoy en este mundo. Capítulo 1, versículo 18. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. ¿Quién que mira con sinceridad este mundo no se da cuenta de que un día va a tener que rendirle cuenta a Dios? Aún los incrédulos. Ahora, ¿cuánto más nosotros como pueblo de Dios? Versículo 19. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto entre ellos, porque Dios se lo manifestó.
¿Quién no le pide a Dios en este mundo? Hasta los más ateos. Yo los he visto en mi país, en Cuba, que decían que no creían en Dios, pero iban a santiguarse a los curanderos y a los espiritistas. ¿Saben por qué? Porque está en el corazón del hombre saber que hay un mundo invisible espiritual del cual el hombre depende. Pero el problema está en ¿qué? En que el hombre no quiere someter su corazón ¿a quién? Al que lo creó. Tristemente. Y dice el versículo 20, el 21, el 20 dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas por medio, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y en sus necios corazones fue entenebrecido. Aquí viene el porqué de la maldad del hombre. Los antediluvianos, ¿qué pasó con ellos? No desearon conservar a Dios, ¿dónde? En su memoria. Ahora dice el apóstol Pablo que esto va a suceder con toda generación que haga lo mismo. Generación que no permanezca con Dios en su memoria, el resultado va a ser ¿qué? Que va a negar a Dios en su vida. Y como resultado de haber negado a Dios, ¿saben lo que traen? Van a traer juicio contra esa generación. Porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios tiene en la tierra un pueblo. Y por amor a ese pueblo, Dios le va a poner freno y ¿qué? Y límite a la maldad. Dice el versículo 22. Que los hombres profesaron ser sabios y hicieron ¿qué? Necios. Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué? De hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Cómo se llama esto? Idolatría. Por haberse olvidado de Dios, ¿qué viene? Viene la idolatría. Hoy quizás nosotros no nos hacemos un ídolo, pero tenemos ídolos de vidrio, de dinero, de casa. Los antediluvianos, ¿cómo empezaron? Por sus casas bien buenas, sus proyectos de vida buenos, gente que quiere estudiar, gente que quiere superarse en la vida. Y de eso se puede hacer ¿qué? Se puede hacer un ídolo. Cuando tú no tienes a Dios en tu memoria, ¿qué cosa es Dios en tu memoria? Dios tiene que ser el centro de tus planes en tu vida. Cuando eso no pasa, nosotros estamos en peligro de ser engañados como ¿quiénes? Como los antediluvianos, ¿sí o no? Versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué pasó con la gente antes del diluvio y la gente en el tiempo de Lot? ¿Qué pasó con ellos? Sacaron a Dios de su mente y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es ¿qué? Contra naturaleza. Verso 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus deseos de ¿qué? Laxivos, los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Por qué viene la homosexualidad? ¿Por un gen que tienen los hombres? La homosexualidad viene, según lo que dice la Biblia, porque el hombre ha sacado a Dios ¿de qué? De su memoria. Y el resultado ha sido el corazón ¿qué? Corrupto y perverso. ¿Estamos viendo un desatino en esa dirección estos últimos días? El mayo se llama el mayo, ¿saben cómo se llama el mes de mayo? Creo que es. O junio. El mes del orgullo gay. ¿Será que estamos ya como en los tiempos de Noé?
¿Será que hemos entrado en esta última generación por acabarle con la paciencia a Dios? Ahora, nosotros como iglesia, ¿cómo estamos viendo los acontecimientos? ¿Estamos todavía llenos de orgullo? Porque no solamente el orgullo, ¿ok? Cualquier orgullo, ningún orgullo es bueno. Hoy hablaban de que Cristo era humilde. Cualquier orgullo, la vanidad, ¿qué cosa es? ¿Qué es la vanidad? Orgullo. El que se quiere subir mi autoestima, que me vean bonita o bonito en cómo me he visto, ¿qué cosa es eso, pastor? Eso es orgullo. Y nadie me puede decir nada porque mi orgullo nadie me lo puede ¿qué? Tocar. Dice aquí, el resultado fue hombres con qué. Quizás digamos, yo en eso nunca voy a caer. Nunca digas nunca. Hermano, cuando Dios se separa, dice la hermana de Guay, que cruel es la naturaleza humana. Ayer estaba escuchando yo algo de Rusia, algo que pasó en Rusia cuando Stalin, y empezaron a leer las historias, las crónicas de lo que pasó cuando Stalin en Rusia. Dice que hubo madres que mataron a sus hijos más débiles para darle comida a los más fuertes. ¿Saben por qué? Porque se olvidaron de Dios. Esa nación negó a Dios. El comunismo dijo que Dios no existía. Y la mayoría del pueblo aplaudió a Stalin cuando comenzó. Cuando llegó el resultado de haberse olvidado de Dios, eso lo vemos en la Biblia. Está en la Biblia en Jerusalén. Pero no solamente en Jerusalén. Decimos, bueno, pasó en Jerusalén. No, hermano, buscan las crónicas de Stalin en Rusia. Dice que había madres que se comían a sus hijos, los cocinaban a los más débiles para darle comida a los más fuertes. Ese es el hombre sin qué, sin Dios. ¿Quién en su sano juicio puede pensar eso? Pero cuando Satanás toma la mente, nosotros no sabemos dónde qué. Y el orgullo le abre la puerta ¿a quién? A que el enemigo controle. Y eso fue lo que pasó con los antediluvianos. Llegó un punto que Dios dijo, yo no puedo seguir soportando ¿a quién? A las razas humanas. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, versículo 27, se encendieron en sus deseos lascivos unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, hay una versión que dice a tener a Dios en sus noticias, otra dice a tener a Dios en su memoria, lo mismo que los antediluvianos. O sea, siempre que el hombre saca a Dios de la mente, hermano, nosotros no sabemos dónde vamos a parar. No sabemos dónde vamos a parar. Dice aquí, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas que ¿qué? Oprobiosas. Y estando atestada de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y despiadados, quienes a pesar de conocer el veredicto de Dios, o sea, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, está hablando de gente que conoce el juicio de Dios. Hermano, esta condición es cuando sacamos ¿a qué? A Dios del corazón. Dice la hermana de Guay, hablando ya en el tiempo de Noé, dice que a pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número grande de ¿qué? De hombres santos. Hubo una generación que perversa, muy numerosa, pero Dios tenía dentro de esa generación hombres que eran santos. ¿Podrá que nosotros podemos ser santos en medio de una generación tan podrida como la que estamos viviendo?
¿Se acuerdan de Enoc? ¿Qué dice la Biblia que era él? Pero de Noé también se dice que era ¿qué? Que era hombre justo. O sea, dentro de la iniquidad, Dios puede preservar al que mantenga a Dios en sus noticias, ¿qué cosa? O en su mente de la corrupción que hay afuera. Dice aquí, ennoblecidos, elevados por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras. A través de todos los tiempos, Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Eso es una buena noticia. O sea, en medio de la desgracia, Dios va a tener hombres ¿qué? Hombres y mujeres fieles. Pero esos hombres y mujeres fieles tienen que tomar decisiones firmes. Y entre más degradadas el mundo, más firmes tienen que ser nuestras ¿qué? Nuestras decisiones. Más claro tiene que Dios ayudarnos a ver ¿qué? La diferencia. ¿Por qué la diferencia? Ustedes verán por qué. Aquí aparece Noé. Vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a ver por qué necesitamos tener clara la diferencia, hermano. En estos últimos días que nos ha tocado vivir a nosotros. Patriarcas y profetas, página 71. Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su conducta, con Dios caminó Noé. ¿Qué es lo que hizo Noé perfecto? Haber caminado con Dios. Versículo hasta el 14. Engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Escuché una vez un pastor decir que todo estaba corrompido, pero de ahí Dios cogió a Noé como que era la única opción que tenía. Eso es falso. Siempre Dios ha tenido hombres fieles y santos que le sirven. Y no era que Noé estaba también corrompido, no, Noé no se corrompió ni participó de los pecados de su generación. Y la Biblia aclara que no era ¿qué cosa? Era varón justo y perfecto delante de ¿quién? Entonces, en medio de mucha corrupción, ¿se puede ser perfecto? Con la ayuda de Dios, sí. Dice aquí, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino delante de Dios, sobre la tierra, delante de Dios. ¿Qué había pasado con toda carne? Había corrompido su camino. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, la calefatarías con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la lanza, y Dios le da las coordenadas ¿a quién? A Noé. Al principio, porque Dios le dijo a Noé que ¿qué? Que le avisara a todo el que quisiera que venía un diluvio. Dice la hermana de Guay que al principio, cuando Noé comenzó a dar este mensaje, pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios ¿con qué? Aquí viene el problema. Ahora Dios le dice a Noé, dile a todo el mundo que voy a destruir el mundo, que le voy a dar 120 años a la humanidad, que en 120 años viene un diluvio, hazte un arca, todo el que quiera meterse, salvarse, que se meta en el arca. Dice la hermana de Guay, hablando del acontecimiento, dice que al principio, cuando él comenzó a dar este mensaje, pareció que muchos recibirían la advertencia.
Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero ¿qué? El anuncio de que venía un juicio los sacudió. Pero ese sacudión no le duró mucho tiempo. Cuando yo miro 30 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, todo lo que pensamos que iba a suceder no ha pasado. ¿Cuántas veces hemos estado ahora sí? Y no pasa. Y volvemos al punto. Y tenemos que seguir ¿qué? En este año de tortura, en este mundo de tortura y sufrimiento. En el tiempo de Noé, cuando Noé empezó con el mensaje, ahora con el tiempo de Noé había un problema. Noé sí Dios le dijo el tiempo que ¿qué? Que iban a estar. 120 años le voy a dar al hombre. A nosotros se nos ha dicho que el día y la hora ¿qué? Nadie lo sabe. ¿Saben por qué? Yo le doy gracias a Dios por eso. Si no, en esta última generación, muchos hipócritas estarían ¿qué cosa? Esperando en la iglesia porque o dando vueltas, esperando que se esté acercando el tiempo. Bueno, ya cuando esté cerquita, entonces me meto. En el tiempo de Noé, oigan qué pasó. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a ¿qué? ¿Cómo a su pecado? A lo que les gusta hacer, no quisieron ¿qué cosa? Entrar por el camino estrecho. ¿Será que está pasando hoy en la iglesia con algunos esto mismo? ¿Será que no nos gusta renunciar a nuestros pecados y creemos que participando de las cosas del mundo y de las cosas de la iglesia, así Dios nos va a tolerar y nos va a salvar? Digan esto, oigan. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos, pero no estaban ¿qué? Convertidos. ¿Cuántos hay convencidos de todo lo que nosotros enseñamos, pero su corazón no ha sido transformado? Y están asustados y saben que lo que viene es verdad. Muchos estaban ¿qué cosa? Convencidos y hubieran atendido a la amonestación, pero eran tantos los que se burlaban o se mofaban y ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. ¿Entendemos eso? Muchos se convencieron, pero al no estar convertidos, cuando vino la burla, ¿qué hicieron? Se fueron con nosotros. ¿Ustedes saben lo único que nos hace aceptar la verdad, creerla y vivirla? La conversión. Sin conversión no hay transformación. Pero terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a la invitación de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. ¿Quiénes fueron los más burladores? Los que aceptaron, se convencieron, no se convirtieron y cuando la burla, la prueba le llegó, se fueron con el enemigo. O sea, los que habían conocido la verdad. ¿Quiénes van a ser nuestros peores enemigos según estos últimos días? Los que hoy están en la iglesia, escuchando estos mensajes, pero no han dejado que su corazón sea transformado. Que no quieren renunciar al pecado porque acarician todavía un pecado. Si estamos acariciando un pecado, hermano, y no queremos obtener la victoria sobre él, y no oramos y no le pedimos a Dios, y no lo vencemos, nosotros vamos a ser de este grupo. Dice la hermana de Guayaquil, pues nadie es tan desenfrenado, ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que convence de pecado. Qué tremendo, ¿eh? Por eso este país, Estados Unidos, va a ser el más castigado con las plagas. Porque es el país que más luz ha tenido. ¿Entendemos? Por eso es que la iglesia adventista, los que no se preparen, van a recibir ¿qué cosa? Las plagas y se les va a demandar más. ¿Por qué? Porque son los que más luz han tenido. Bueno, esto es para que nosotros reflexionemos.
Acuérdense que dice Cristo, y no entendieron, o sea, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. ¿Será que el oír mensaje tras mensaje a nosotros nos ha puesto dura la conciencia? Lo que antes nos estremecía, hoy decimos, otra vez con lo mismo. ¿Entendemos? A medida que el pecado se generalizaba, tiempo de Noé, les parecía cada vez menos grave. Eso tiene la mente. Cuando la mente mira y contempla el pecado, se insensibiliza, se pone dura y nos parece lo que antes nos ruborizaba. Eso es normal, eso tiene que pasar. Antes una guerra mataba a 20,000 personas. ¡Wow! 20,000. Hoy mata a 200,000 y ni nos enteramos. Así ha venido pasando ¿con qué? Con el ser humano. Dice aquí, a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave. Terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión. Y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de sus siervos y en la amonestación de Noé. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. ¿Estaremos pasando nosotros por lo mismo? Predicador tras predicador. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de los justos. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. Y Noé fue considerado, ¿saben cómo qué? Como un fanático. Cristo declara que era incredulidad análoga respecto a su segunda venida. Así como en el tiempo de Noé, los hombres no entendieron o no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuánto? Así será la segunda venida, así, según la palabra de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios, y ahora viene para nosotros, ¿la amonestación es para quién? Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan ¿con quién? Con el mundo. ¿Cómo está advertido de que yo me voy a unir con el mundo? Ahora viene el problema. Hermanos, Satanás ha hecho todo para que esta última generación se una con el mundo. Y que los que predicamos estas cosas y advertimos a la gente nos vean como que, como fanáticos, como locos, como que ya es demasiado, como que siempre es lo mismo. ¿Entendemos eso? Oigan esto. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive, ¿para qué nosotros nos estamos preparando? Supuestamente para vivir por Cristo. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a dejar el trabajo, las cosas, para dedicar un tiempo a la vida espiritual? Eso nada más vaya. Un retiro espiritual. Vivimos tan rápido en este mundo que se nos van la semana, el año. Yo recuerdo ayer por la tarde que estábamos aquí recibiendo juntos el 2025. Recuerdo que estábamos en el asunto de que Trump, que si ganó Trump, que si Biden, que ¿se acuerdan? Lo tengo fresquito en la memoria, parece que estábamos hablándolo ayer. Y ya estamos haciendo preparativos para recibir el 2026. ¿Cuántas cosas han pasado en este año? Dice aquí que cuando el pueblo de Dios se una con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos. ¿Qué placeres prohibidos? Hermano, yo recuerdo cuando yo entendí este mensaje, a mí se me enseñaron que los hijos de Dios no veían películas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los que llevan más tiempo. ¿Sí o no? No íbamos al cine. Pero ya no tenemos que ir al cine. Ya tenemos el cine en el bolsillo. ¿Sí o no? Y las películas que nos gustan son las que tienen sexo, lenguaje de adulto y violencia. Si no tienen esas tres cosas, no son buenas. Así están los jóvenes de hoy. Pero así están los mayores.
A mí me enseñaron cuando yo entré a esta iglesia, cuando tenía 19, 18, 19 años, que el cristiano no veía películas, no veía novelas, no veía series, no las veía. El cristiano esas cosas las ponía ¿dónde? Porque eso era de qué. Pero hoy, no, ahorita vamos a hablar de la vestimenta. Pero hoy, los cristianos hablan de las películas de Hollywood, igual que quienes, que los mundanos. Y de las novelas y de las series, igual que quienes, que los mundanos. Y así se están preparando ¿para qué? Para ir al cielo. Hermano, les voy a decir como dice el dicho en mi país, no se vistan que no van. No van. A menos que haya un cambio de actitud, no van. Van a terminar al final, ¿sabe cómo quiénes? Como los que negaron a Cristo. Dice aquí, viviendo como el mundo vive, o sea, los cristianos viven como, y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelve el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva de muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerá sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Eso es para nosotros, que no tenemos, se nos ha olvidado tener a Dios ¿qué? En nuestra mente. Ya pasó con Miller en 1843 y 44. ¿Qué pasó en el tiempo de Miller? Así como Dios envió a su siervo para dar al mundo el aviso del diluvio que se acercaba, así también envió mensajeros escogidos para anunciar la venida del juicio final. ¿Cuándo fue eso? 1843, 1844. O sea, el apóstol Pablo cuando habla ahí en Romanos dice, no es problema de una generación, es problema de toda generación en que se repite estas condiciones. ¿Entendemos? Cuando están las condiciones creadas, de parte de Dios viene ¿qué? El juicio. Pero cuando viene el juicio, sorprende a la generación que no está ¿qué? Que no se ha preparado porque Satanás la ha engañado. Y muchos no se van a dar cuenta, como en el tiempo de Noé. Ojalá, hermano, que nosotros estemos apercibidos. Dice aquí, así como los contemporáneos de Noé se burlaron con desprecio de la predicación de Miller, de la predicación del predicador de justicia, también en los días de Miller, mucho antes hasta de los que profesan ser el pueblo de ¿quién? Se burlaron de las palabras del aviso. Esto ya pasó en tiempo de Miller. Ahora, ¿qué dice Elena de White? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ha llegado el momento. ¿Qué momento? Ahora habla para nosotros. En que una gran porción de aquellos que se regocijaron una vez y clamaron de gozo a la esperanza de la venida inmediata del Señor, a la venida, se gozaron a la espera de la venida inmediata de la venida del Señor, se encuentran en el nivel de las iglesias y del mundo que una vez se burlaron de ellos por creer que Jesús iba a venir. ¿Entienden lo que la Elena de White está haciendo? En el tiempo de Miller se burlaron de los que creían lo que creía Miller. Ahora dice Elena de White, ahora los que creían lo que creían Miller se burlan de los que siguen creyendo eso. ¿Están entendiendo cómo ella le hace el juego? Ha llegado el momento en que una gran porción de aquellos que se regocijaron una vez y clamaron de gozo a la espera de la venida inmediata del Señor, se encuentran en el nivel de las iglesias y del mundo que una vez se burlaron de ellos por creer que Jesús iba a venir. ¿Entendieron? O sea, primero se burlaron de ellos, ahora que Cristo se demoró un tiempo, esos se enfriaron y comenzaron a estar en la misma condición de los burladores. ¿Será que estamos viviendo igual hoy? ¿Estamos entendiendo esto, hermano? O sea, es una secuencia. Si conectamos la relación con Cristo, el conocer estas verdades, no nos van a salvar. Tenemos que tener una relación como viva con Cristo todos los días y trabajar en esa dirección. Y tenemos que saber algo, que con nosotros, sin nosotros se va a cumplir.
El mensaje de Noé duró 120 años, el mensaje adventista ha durado casi 160. ¿Desde cuándo? De 1843, ¿ahora cuánto es? 180. Con nosotros o sin nosotros se va a cumplir. ¿Están entendiendo? O sea, llegó el momento, se burlaron de Miller. Ahora salimos de esa condición, fuimos burlados por las iglesias que no aceptaron el mensaje. Ahora dice Ellen White, los que salimos de aquel, ahora se están burlando de quiénes. Una gran cantidad de esa gente. Ahora se burlan todavía de los que mantienen qué cosa. Viva la esperanza de que tienen que prepararse en que Cristo viene. Oigan aquí. Se encuentra en el nivel de las iglesias y del mundo que una vez se burlaron de ellos por creer que Jesús iba a venir. Y hacían circular toda clase de mentira para crear prejuicio contra ellos y destruir su influencia. Ahora, en este tiempo, si alguno tiene hambre y sed del Dios viviente y de la justicia, y Dios le hace sentir su poder y satisface los anhelos del alma, infundiendo abundantemente su amor en su corazón, y cuando eso pasa, la gente entonces glorifica a Dios alabándole, es frecuente que los que profesan creer la pronta venida del Señor le consideren engañado y lo acusen de estar mesmerizado o de tener un mal espíritu. Eso está pasando hoy. Los que creemos esto y nos estamos preparando, dicen, pero están locos, son demasiado fanáticos, es demasiado extremismo. No comer, no disfrutar de este mundo, no ir a los parques de Orlando, no disfrutar de este mundo. Hermano, cuidado con lo que disfrutamos. Recuérdense que cuando la iglesia esté disfrutando de los mismos placeres de ¿quién? Del mundo, es que Cristo aparece. Quiera Dios que nosotros nos demos cuenta. ¿Ven la secuencia? Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación, dice Elena de White. ¿Por qué? Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se han conformado con este mundo y buscan fervorosamente los aplausos en derredor suyo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos, formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describe perfectamente su condición actual. No son ni fríos ni calientes, sino que son ¿qué? Tibios. Y a menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, los escupirá pronto ¿de qué? De su boca. Hermano, quiera Dios que esto nos haga reflexionar. Quiera Dios que esto nos haga reflexionar. Fíjense, esto es una secuencia. Ahora, lo que no está escrito aquí es quién lo va a cumplir. Si lo hemos traído es porque Dios siempre ha tenido, en medio de la corrupción, en medio de la podredumbre, Dios ha tenido ¿qué? Un pueblo fiel comprometido, que no se contamina con el mundo, que no deja que el mundo sea su molde, que no deja que el mundo lo amolde, ni los parientes, ni el criterio de los mundanos, sino que su consejo es el de ¿quién? Sigue el consejo constantemente de ¿quién? De Dios. Que su misión es el cielo. Que el criterio de los mundanos que tengan de ellos no le importa. Que buscan siempre tener a Dios, ¿qué cosa? En su memoria. ¿Cuál fue el problema de los antiluvianos? Que se olvidaron de tener a Dios ¿dónde? En su memoria. Muchos de los que son cristianos hoy, dice Elena de White, visten. ¿Cómo visten? Como el mundo. Dice el pastor, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Visten como qué? Pero creen que van para el cielo. Yo estaba escuchando ayer un tema creo que es de Esteban Born, donde él le preguntan que si se puede usar prendas, joyas o cosméticos. Y él pone el ejemplo de las dos iglesias.
Dice que la iglesia de Apocalipsis 12 no es igual que la iglesia de Apocalipsis 17, aunque las dos son iglesias. ¿Entendemos? Hay dos iglesias. Pero una está vestida con la vestidura del humilde Jesús, que es su gloria, su justicia. Y la otra está adornada ¿con qué? Con todo tipo de prenda, cosméticos, joya, todo. Pero está adornada así, ¿por qué? Porque ha fornicado con este mundo. Y entonces le explica que los que son de una iglesia visten como esa iglesia, y las que no son de esa iglesia visten como ¿qué? Como la otra iglesia. Aunque muchas veces se junten en el mismo lugar de ¿qué? De reunión. ¿Entendemos eso? Aunque muchas veces se juntan en el mismo lugar de reunión. La iglesia de Cristo tiene que estar vestida ¿con qué? Con la justicia de Cristo. El cristiano no viste como el mundo viste. Hablan y actúan como ¿qué? Como el mundo. Sus disculpas, sus justificaciones son como las que. Y lo único por lo cual se le puede conocer es por lo que ¿qué? Por lo que profesan. Ay, pero yo soy cristiano. Aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas de ¿qué? Del mundo. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para el día de la venida de Dios. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y esto implica cuánto, hermano? ¿Será que el adorno superficial impide que yo sea cristiano? ¿No han oído la idea de que Dios mire el corazón y no por fuera? ¿Lo han oído? ¿Será que Dios mira el corazón? ¿Y lo que está en el corazón no se expresa afuera? Cuando uno está buscando, en mi país había un poeta que se llama el poeta nacional, que fue Martí. Él escribió una carta a su hermana, muchas veces he hablado de eso aquí. Y él le dice a ella que no trate de adornar más el jarrón que las flores que lleva adentro. Que dice que el que necesita mucho afuera es porque tiene poco adentro. ¿Entendemos eso? O sea, el que necesita mucho afuera es porque tiene poco adentro. Cuando el corazón está lleno de la justicia y la gracia de Cristo, no necesita ¿qué cosa? Nada afuera. Dios hizo hombres y mujeres hermosos como son, naturales. Pero el diablo le ha querido ¿qué cosa? Y le digo hasta a las jovencitas que están en nuestro medio. El diablo le ha querido hacer creer, como en el mundo se vive eso, que para que estén a la altura de lo que ellos tienen que ser, tienen que muchas veces disfrazarse. Busquen en la Biblia quienes usaron joyas y cosméticos. Si quieren un día podemos hablar de eso. ¿Quiénes trató de usar eso para qué? Para cautivar a alguien que no era su esposo. Eso está en la Biblia. ¿Por qué se usaban prendas en el Antiguo Testamento, en la Biblia? Los paganos, ¿por qué usaban prendas? ¿Cuáles eran los símbolos de las prendas? Tú puedes decir, no, pero yo no lo uso con ese objetivo. Cuando tú ves la etimología, o sea, la raíz de las cosas, tienes que tener mucho cuidado. Si Dios dice que no, con eso sobra. Pero el orgullo no deja que la voluntad de Dios prime en el corazón de la gente. Ya estoy terminando. Ya se me fue el tiempo. Todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo como Él es ¿qué? Como Él es puro. Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la palabra de Dios cómo pueden ser aprobados por ¿quién? Por Dios. Qué tremendo, ¿eh? ¿Será para nosotros esto, hermano? Y con esta nota termino. ¿Qué sucedería si el hermoso Jesús, nuestro dechado, apareciera entre ellos y entre los que suelen profesar la religión, como apareció
en su primer advenimiento. ¿Qué pasaría si Cristo llegara entre nosotros aquí hoy? Una sola túnica, sandalia del camino, nació en un pesebre, sigámoslo durante su vida y su ministerio. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Los que profesan ser cristianos se avergonzarían del manso y humilde Salvador que llevó una sencilla túnica sin costura. ¿Cuánto iremos con Cristo al mall? ¿Cuánto iríamos con Cristo al mall? ¿Cuánto iríamos con Cristo a la escuela? De los jóvenes que están aquí. Entraríamos con Cristo, vamos conmigo a la escuela. ¿Cuánto no nos avergonzaríamos de tener un amigo tan pobre? ¿Sí o no? Quizás aquí en la iglesia lo aceptáramos, pero ¿cuánto nos lo llevaríamos para la casa? Para que estuviera allí con nosotros. 2, 3 días, 4 días. Su pureza, su falta de deseo de las cosas de este mundo, sin proyecto para vivir el día de mañana siquiera, porque tenía una misión bien determinada. ¿Cuántos? Hermanos, reflexionemos un poco cómo era Jesús. ¿Cuánto andaríamos con él en el carro? Fue varón de dolor, experimentado en quebranto. Los que profesan ser cristianos se avergonzarían del manso y humilde Salvador, que llevó una sencilla túnica sin costura. No tenía dónde reclinar su cabeza. Su vida inmaculada y abnegada los condenaría. ¿Cuántos quisiéramos correr al baño para seguir allí en el teléfono? Porque delante de Cristo no podemos ver lo que yo veo en el teléfono. ¿Sí o no? No, yo no quiero andar con él ahora, yo tengo que dedicarme a ver las cosas en el teléfono. Pero sabemos que a él no le va a gustar, pero hermano, ¿cuánto haríamos eso? Yo solo estoy diciendo para que reflexionemos. Ahora recordemos que Cristo siempre nos está viendo. Que no necesitamos que Él venga. ¿Cuánto necesitaríamos un poquito de espacio? Deja que se quede allá, voy a salir para el patio, voy a ponerme donde Él no me vea. Para pensar y hacer lo que yo quiero hacer. Hermano, reflexionemos. Su santa solemnidad impondría una dolosa restricción a su liviandad y sus risas vanas. Su conversación sincera refrenaría las charlas mundanales y codiciosas. Su manera de declarar sin barniz la verdad penetrante manifestaría el carácter real de ellos y desearían alejar tan pronto como fuese posible al manso dechado. Tremendo. Al amable Jesús estarían entre los primeros que procurarían sorprenderle en sus palabras y levantarían el clamor: crucifícale, crucifícale. ¿Cuántos en la iglesia haríamos eso? ¿Estaremos repitiendo la historia? ¿Se cumplirá con nosotros lo que dijo Jesús, que sería como en los tiempos de Noé? Hermano, ¿para qué está eso escrito? Para los que hemos vivido, que lo que hemos alcanzado, la historia final de este mundo. Ojalá y que podamos vivir de acuerdo a lo que de verdad hemos creído. Y que Cristo de verdad sea nuestro deseado. Que el Señor les bendiga. Y que podamos ser fieles, hermano, a lo que hemos conocido. Le invito a todo el que pueda ponerse de rodillas. Yo no voy a hacer un llamado. Yo creo que el llamado se ha hecho. Que el Señor nos pueda ayudar a vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido a nosotros como adventistas. Que esperamos la pronta venida de Cristo. Vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar, Padre, que tú nos ayudes, mi Dios. Que tú ayudes nuestros corazones, nuestras vidas, y tu Espíritu Santo nos pueda ayudar, mi Dios, a comprometernos exactamente con la verdad tal cual es en Jesús. Y que esa verdad pueda transformar nuestros corazones, nuestras mentes, y nos puedas ayudar, mi Dios, a crecer espiritualmente. Sabemos que delante de nosotros hay una crisis, vienen eventos finales, y que está advertido, mi Dios, en la condición que va a estar tu iglesia,
ayúdanos para ser de esos fieles que te han mantenido en su mente y en su corazón constantemente. Y que podamos, Padre Celestial, ser usados por ti, por tu Espíritu Santo, para terminar la obra que tú has puesto en nuestras manos. Dar el último mensaje de amonestación. Participar, mi Dios, de esa obra, recibir la lluvia tal día y cuando tú vengas poder darte la bienvenida. Que no falte ninguno de los que estamos aquí. Tú conoces el orgullo, mi Dios, que Satanás ha puesto en nuestras vidas, nuestros defectos de carácter, los ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para serte fieles y dejar que sea tu Espíritu quien nos capacite para, mi Dios, cumplir con nuestro ministerio. Quédate con nosotros, bendice los alimentos que vamos a participar de ellos y ayúdanos, Padre Celestial, para en todo momento tenerte presente en nuestras vidas. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.